Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Me presento con ustedes. Soy el doctor Daniel Camacho, conmigo la doctora Griselda Silverio García. Ambos somos residentes del Servicio de Anestesiología del Hospital Tláhuac, ISSSTE. Eh, el día de hoy, pues nos tomamos este tiempo, esta oportunidad de hablar un tema que yo considero que es bastante común e importante para todos en el área de la anestesiología, que son las arritmias cardíacas. Con respecto a este tema, yo sé que la gran mayoría de ustedes son médicos, son residentes y conocen mucho sobre el punto, pero siempre es importante recordar un poquito de las bases. La arritmia viene de una palabra que está constituida por dos partes, que sería un prefijo y tiene un sufijo. El prefijo es a, que significa falta de, y el sufijo que es el ritmus, que significa ritmo, que a su vez deviene de otra palabra del griego, que es reu, que significa correr o fluir. Por lo tanto, podríamos considerar que son movimientos fluidos, medidos, movimientos repetidos a intervalos regulares. Y la arritmia, pues es la falta de estos. Ahora sí, ya hablando sobre las arritmias cardíacas, entrando un poquito más al tema que nos atañe, hay que tener en consideración la parte fisiológica. Vamos a hacer un repaso muy rápido con respecto a la parte eléctrica y la parte mecánica del corazón, recordando que la parte eléctrica siempre va a preceder a la parte mecánica. La parte eléctrica inicia con el nodo sinoauricular y de ahí vienen los tractos internodulares que a su vez confluyen sobre el nodo o nódulo atrioventricular. Aquí hay un retraso por la parte del anillo cartilaginoso que se encuentra en el espacio atrioventricular y todo se confluye en el nodo atrioventricular, dando un retraso y de ahí una entrada en la parte ventricular por el sistema His-Purkinje. Esto es importante para que pueda haber una fase de sístole auricular precedida a la fase de sístole ventricular necesaria para el llenado de estas cámaras. Entonces, en una arritmia, el fenómeno eléctrico está descontrolado y posteriormente puede o no alterar la parte mecánica. Comprendiendo esto, podemos llegar a la conclusión que las alteraciones arrítmicas pueden ser causadas por tres causas. La primera es que el impulso eléctrico no se genera de manera adecuada. Cuando nosotros presentamos o cuando vemos eso, alteraciones hidroelectrolíticas o también alguna enfermedad del nodo. El impulso eléctrico se origina en un lugar erróneo. Esto nosotros podemos presentarlo o ver cuando el paciente tiene una zona ectópica de despolarización, lo cual alteraría este ciclo de despolarización auricular ventricular. O que los caminos de la conducción están alterados, sobre todo en enfermedades de Wald-Parkinson-White o algunas cicatrices miocárdicas que se presentan después de un evento isquémico. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Hay tres formas de clasificarlo. Podemos clasificarlo por su origen, por la frecuencia o por la presentación. Existen otras, pero estas son las más comunes, las clasificaciones más comunes. Por origen, pueden ser supraventriculares o ventriculares, tomando en consideración en los ventriculares todas las alteraciones que se presentan por arriba del nódulo atrioventricular y las ventriculares son las que se presentan por debajo del mismo. Con respecto a la frecuencia, tendríamos que tener en consideración que las taquiarritmias son entidades que se presentan por arriba de 100 latidos por minuto y las bradicardias por debajo de 60 latidos por minuto, teniendo en consideración que en algunos pacientes pueden presentar bradicardias fisiológicas, como sobre todo en pacientes de alto rendimiento o en pacientes de talla baja y que son muy delgados. Por el modo de la presentación, las crónicas, sobre todo en arritmias preexistentes, previos al evento anestésico, el evento quirúrgico, o las paroxísticas, las que se presentan de sorpresa en el proceso transanestésico. Por eso es muy importante una valoración anestésica minuciosa, identificando antecedentes heredofamiliares, buscando antecedentes de funcionalidad cardíaca, buscando el consumo de qué medicamentos toma el paciente, porque muchos pacientes no consideran tener alguna arritmia, sin embargo están tomando algún medicamento para la misma. Ahora, en el transanestésico es muy importante que siempre estemos al pendiente de las constantes vitales del paciente, eh,
sobre todo el trazo eléctrico, pero también algunas medidas para saber si no tiene algún impacto cardiológico o hemodinámico del paciente. Y en el posoperatorio también hay que tener en consideración que el paciente puede presentar arritmias en esta etapa. Muchas veces la parte crítica es en el transanestésico, pero en el posanestésico también pueden haber actividades simpáticas, isquémicas o alteraciones hemodinámicas. Ahora, ¿es el fin del mundo? ¿Hay que correr? Pues relativamente no. Aquí yo les voy a poner un estudio, es un poquito viejito, pero es interesante porque es multicéntrico y su corte es bastante amplia. Fueron 17,201 pacientes a los cuales se les hizo el estudio de cuántos habían presentado alguna arritmia transanestésica y demostraron que el 70% de los mismos la presentaron, pero solamente 1,6% de ellos requirió algún tratamiento específico. La gran mayoría presentaron alguna arritmia benigna, que no tenían ninguna consecuencia hemodinámica y no requirieron alguna medida agregada. Aquí les pongo un estudio un poquito más contemporáneo, que es de Zavala, y nos reporta de un 4 a un 20% de las alteraciones del ritmo transanestésica. Ahora una pequeña guía para que nosotros sepamos si es benigna o hay que hacer alguna medida agregada. Pues bueno, hay que tener en consideración que tenga un ritmo sinusal, que es esto, que una onda P preceda al complejo QRS, que tenga una adecuada repolarización y que la función ventricular sea adecuada. Yo sé que no siempre vamos a tener un ultrasonido para saber o medir una FEBI, pero las medidas para ver si no tiene datos de choque o una repercusión hemodinámica son importantes para identificarlo. Ahora, también si nosotros sabemos que el paciente en nuestra exploración preanestésica tenía antecedentes de familiares con cardiopatía o alguna alteración funcional del mismo, bueno, también podríamos pensar que esta no es tan benigna si se presenta en el transanestésico. Ahora, las poblaciones que nosotros vemos, pues podría ser la población pediátrica, la población adulta, y cuando nosotros tenemos alguna alteración del ritmo en la población pediátrica, siempre tenemos que sospechar en alguna cardiopatía congénita, aunque también podremos tener cardiomiopatías o alguna enfermedad inflamatoria, pero lo más común es que el paciente tenga una cardiopatía congénita. En el post-anestésico, sobre todo los niños, podemos tener taquicardia sinusal, que es lo más común y lo más frecuente, sobre todo si el paciente experimenta algo de dolor o tiene ansiedad, que no haya llegado todavía su mamá en esa zona o algún familiar, pues están ansiosos, puede ser por hipovolemia, puede ser por anemia o algún efecto de algún fármaco que se haya dado en el transanestésico. En la población adulta, también la taquicardia sinusal es de lo más frecuente y lo más común, pero aquí ya aumenta la prevalencia sobre la taquicardia supraventricular, las taquicardias ventriculares. Hay que identificar factores de riesgo, las H y las T, que ahorita las vamos a mencionar, pero siempre, sobre todo en pacientes de la tercera edad o con riesgos cardiológicos, siempre hay que tomar en consideración la isquemia miocárdica, siempre poner mucha atención en el segmento ST. Ahora, la fibrilación auricular no es tan frecuente, por suerte, pero cuando nosotros hablamos de cirugías vasculares o de cateterismo vascular, se puede presentar hasta en un 60% de los casos. Por eso es muy importante siempre tener esta complicación presente en el posanestésico e incluso esto se puede presentar hasta 3 días después del mismo. Ahora, de los factores de riesgo están los modificables y los no modificables. Los no modificables generalmente son patologías previas del corazón, como cardiopatías dilatadas, miocardiopatías isquémicas, alteraciones anatómicas de conducción, como el Wolff-Parkinson-White, o alteraciones propiamente de los canales, como el síndrome de QT largo congénito. Y los modificables, pues son alteraciones hidroelectrolíticas, las H y las T, que ahorita las vamos a mencionar. Ahora, eh, dentro los segmentos que más tenemos que tomar en consideración, pues es el QT, ya que este es como de los más relacionados con las arritmias. Recordando que el segmento QT, el intervalo QT, lo máximo que debe medir son 450 milisegundos. Hay que tener en consideración medicamentos que lo pueden alterar. Y si revisan este cuadro que les pongo, van a ver que aquí hay antiarrítmicos. ¿Cómo?
¿Hay arrítmicos que pueden favorecer arritmias? Sí, eso se llama proarritmia, o sea, son arritmias favorecidas por antiarrítmicos. Esto generalmente se presenta cuando se dan, cuando el paciente no ha presentado un ataque paroxístico o se identificó de manera inadecuada. De los más comunes que pueden ser proarrítmicos son los clase 1A y los 3, aunque los 1B y 1C no se escapan, son de los menos frecuentes. Y ahora sí, en materia de los medicamentos que nosotros manejamos en el transanestésico, bueno, pues sobre todo los anestésicos inhalados, como el sevoflurano, el alotano, el isoflurano, pueden retardar la repolarización ventricular, aumentando o prolongando el intervalo QT. El isoflurano causa arritmias ventriculares hasta en un 2,5% de los pacientes que son sometidos hacia el mismo. El desflurano, que utilizamos con más regularidad, puede en algunos pacientes aumentar la frecuencia cardíaca. La miodarona, la clonidina y la dexmedetomidina pueden favorecer en el caso de las bradiarritmias. El droperidol, que antes del 2001 se utilizaba como antiemético, después de esto se prohibió por la FDA porque producía arritmias ventriculares. La dobutamina es arritmogénico, sobre todo si lo damos a dosis por encima de los 5 miligramos sobre kilogramo. La milrinona también puede precipitar alguna arritmia, sobre todo atrial o supraventricular y ventricular. La digoxina puede lentificar la conducción del nodo atrioventricular y puede generar aumento en el automatismo, y eso puede producir las arritmias, sobre todo cuando encontramos focos ectópicos, y ya nos puede causar bradiarritmias, taquiarritmias, supra o infra o ventriculares. Ahora muchos dicen, bueno, pues yo no voy a dar una anestesia general, voy a dar un bloqueo neuroaxial o voy a dar una anestesia regional. ¿Estoy exento de las arritmias? Pues la verdad es que no, ya que un bloqueo neuroaxial puede asociarse con un efecto de simpatectomía, favoreciendo el sistema parasimpático y ocasionando bradiarritmias, que también muchas veces lo hemos visto en algún bloqueo, que baja la frecuencia o baja la TA. En los anestésicos locales actúan a nivel de la fase cero, recordando las 4 fases que tiene la despolarización de la miofibrilla o del nodo sinoauricular, aumentando el potencial de acción, provocando una disminución de la velocidad y amplitud de la fase ascendente. La bupivacaína, que es de los anestésicos más cardiotóxicos, pero aún así utilizamos con regularidad por muchas ventajas que tiene, puede favorecer la aparición de arritmias por reentrada, recordando el Wolf Parkinson White. Y bueno, algunos medicamentos que pueden causar alteraciones hidroelectrolíticas: la hipocalcemia, la hipercalcemia, la hipomagnesemia, la hipermagnesemia. Aquí les pongo, y hay que tomar en consideración que aquí hay muchos que se utilizan con regularidad, como incluso la insulina. Ahora, como repaso de los fármacos que nosotros utilizamos, los inhalatorios pueden alterar el ritmo de la unión, pueden causar asincronía atrioventricular. El propofol, muy utilizado en la inducción o en la TIVA, puede producir bradicardias. La succinilcolina, nuestros bloqueadores despolarizantes, pueden causar taquicardia o bradicardia, dependiendo en qué etapa de del bloqueo se encuentren. También tenemos el pancuronio, que puede causar taquicardia, el becuronio, que puede causar bradicardia, los anestésicos locales, que ya platicamos que pueden causar ensanchamiento del QRS, taquicardias o incluso fibrilaciones ventriculares. Los opiáceos pueden favorecer la bradicardia, la clonidina y la dexmedetomidina, ya habíamos platicado que pueden causar las bradicardias. Ahora, la taquicardia sinusal es lo más frecuente y lo más común que podemos tener en un proceso transanestésico, y generalmente no requieren una medida agregada, siempre y cuando no tengan una repercusión hemodinámica. Sin embargo, un aumento en la frecuencia cardíaca también va a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio, lo cual puede generar una isquemia del mismo, sobre todo en pacientes de la tercera edad o que tienen riesgos cardiológicos. En el caso de que se decida tratar, los betabloqueantes son la mejor opción. Tenemos el esmolol, el landilol,
lo más común es el Esmolol que podemos tener en el carrito rojo, pero en el caso de que no tengamos alguno de los 2 a mano, pues tenemos un medicamento que siempre está entre las, herramientas de la anestesia, que es la dexmedetomidina, que podemos dar a 0.3 microgramos sobre kilogramo de peso. Ahora, la taquicardia supraventricular, bueno, pues dentro de las taquicardias supraventriculares, recordando estos logaritmos o estas arborizaciones que tenemos en el ACLS, en el ATLS, el medicamento de elección siempre es la adenosina, que es el fármaco de elección para las taquicardias supraventriculares o alteraciones del nodo. Generalmente le damos a 5 miligramos en bolo y se pueden repetir hasta dosis de 12 miligramos. La mayoría de los pacientes, si recuerdan este esquema, siempre te recomienda que lo primero que hay que hacer, pues, es dar una cardioversión. Sin embargo, en el transanestésico rara vez va a tener una repercusión hemodinámica, por lo tanto, el tratamiento generalmente es farmacológico. Y además que tendríamos que buscar el efecto de las 6 Hs y las 6 Ts. Aquí se los pongo, que hay que nosotros también tendríamos que tratar de base. Otros medicamentos que también podemos tener a mano, además de la adenosina, pues es el esmolol, la miodarona, el sotalol, la procainamida, el verapamilo y el diltiazem. Aquí les pongo las dosis de cómo se manejan y cómo se encuentran en estos esquemas. Ahora, con respecto a la taquicardia ventricular, que estas taquicardias, por suerte, son menos frecuentes, pero esas generalmente sí tienen un efecto hemodinámico. Podemos dividirlas en polimorfas, monomorfas, sostenidas y no sostenidas. La taquicardia ventricular monomorfa de todas son las más benignas y esas se pueden tratar con lidocaína, procainamina o amiodarona. Con respecto a las taquicardias ventriculares polimorfas, generalmente se dan con tratamiento para, se dan con tratamiento para evitar la prolongación del intervalo QT. Generalmente lo que podemos dar son 2 gramos de sulfato de magnesio y también la adenosina. En el caso de las taquicardias ventriculares inestables o sin pulso, lo que maneja las guías es y seguirá siendo la desfibrilación prematura y posteriormente el RCP para que siempre se tenga en estas escalas, ¿no? Ahora, con respecto a las bradicardias, que también podemos tener en algún transanestésico, siempre hay que analizar si se presentan con alguna repercusión neurológica o hemodinámica, o sea, con deterioro neurológico, dolor torácico, disnea, disminución de la TA o datos de choque, o deterioros hemodinámicos como edema agudo de pulmón. Cuando nosotros decimos sí tiene una repercusión neurológica y hemodinámica, hay que buscar las causas. Eh, lo más común, lo más frecuente es la hipoxia, ¿no? Y entonces vamos con los medicamentos, pero muchas veces pues revisa la oxigenación de tu paciente, valora su vía aérea, valora el circuito, valora tu máquina. O una cardiopatía isquémica, se nos está infartando el paciente, el transanestésico, siempre es importante estar revisando el segmento ST, dar un manejo específico para el mismo, o la aminofilina, que también nos puede ayudar en estas situaciones. El paciente consume betabloqueadores, pues bueno, podemos dar adrenalina o glucagón. El paciente toma calcio antagonistas o tiene hiperpotasemia o hipercalemia, entonces lo que podemos dar es gluconato de calcio o bicarbonato calculado a un mil equivalente kilogramo de peso. Y si el paciente tiene antecedente de consumo de digitálicos y vemos que las bradicardias son persistentes, pues los anticuerpos FAB, aunque realmente esos son medicamentos que generalmente no tenemos en sala ni en quirófano, pero los medicamentos que sí tenemos, que sí podemos echar mano, pues es la atropina. Ese medicamento es el que generalmente tenemos en nuestras máquinas, ya sea que lo tengamos cargado o no en reserva, es el medicamento de batalla, calculado a 0.5 o 1 miligramo en bolo, repetido cada 3 minutos, no excediendo los 3 miligramos o 0.04 miligramos kilogramo de peso. Otros medicamentos que también podemos utilizar es la dopamina, la adrenalina, la aminofilina o el isoproterenol.
Todos estos medicamentos, yo les recomiendo que vayan a sus carros rojos, los revisen, vean cuáles tienen, cuáles no, vean su farmacocinética, farmacodinamia, indicaciones, contraindicaciones. Por el caso de que lo puedan requerir, lo puedan indicar de manera adecuada, evitando complicaciones del mismo. Y por último, bueno, pues tenemos las fuentes de consulta. También les dejamos el link si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, con todo gusto estaremos, contestándoles. Y pues nada, pues agradecerles a todos nuestros tutores, agradecerles a ustedes que se quedaron hasta el final del video y bueno, pues echándole ganas, sigan practicando, sigan estudiando y estaremos al pendiente. Pues es que villano.